Buenos días a todos las personas que siguen esta transmisión por diferentes medios. Entiendo que es por YouTube, por Facebook, y a la congregación que está aquí, pues les agradecemos que nos hayan o que nos tengan en cuenta para tomar esta participación, esta gran responsabilidad de abrir la palabra de Dios. Y quiero decirles que algo sucedió, pero yo traigo un tema diferente. ¿Cómo dijeron que se llama el tema? Dios es bueno. Y quiero decirles que yo traigo un tema diferente. El tema que yo traigo es Dios es fiel. Y no es lo mismo ser fiel que ser bueno, ¿verdad? ¿Dios es bueno? Amén. Pero ¿saben una cosa? Dios es fiel también. Dios es fiel. Y estuve oyendo los comentarios que tuvieron en el programa anterior y no sé si fue coincidencia, no tuve el privilegio de estudiar lo que ustedes repasaron, pero creo que va a haber muchas cosas que van a ser similares, pero yo espero que encontremos luz en la palabra de Dios y que podamos explorar de nueva cuenta estos conceptos que se dieron en la mañana acerca de los pactos. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la fidelidad de Dios, ¿sí? Pero vamos a ver ahorita cómo desarrollamos este tema, porque tiene que ver con muchas cosas. Dios tiene atributos. ¿Están de acuerdo? Dios tiene atributos, y los atributos de Dios tienen características comunes, ¿verdad? Dios tiene atributos, y los atributos de Dios, o algunos atributos de Dios, tienen características comunes. ¿Cuáles son algunos de los principales atributos de Dios? Ustedes que están aquí en la congregación, díganme cuáles ustedes piensan que son algunos de los principales atributos de Dios. Yo traigo 3 ahorita, pero sé que pueden elegir algunos otros. ¿Alguien por allá dijo? El amor, la justicia. Dije 1, hermano, pero ya dijo 2. El amor y la justicia. ¿Algún otro? Misericordia. Amor, justicia, misericordia. Paz es un producto. Gozo. Fíjense, atributos de Dios. ¿Dios es pacífico? ¿Dios es gozoso? Ok. Amor, justicia, misericordia, gozo, paz. ¿Algún otro atributo de Dios que se les ocurra? ¿Perdón? Omnisciente. Todo lo sabe. Omnipotente. Todo lo puede. Paciente. No había pensado en ese, pero Dios es paciente. Hay varios atributos, ¿no es cierto? Bien. Yo voy a hablar hoy de 3. Sí tenía yo la justicia, y también había pensado en el perdón, ¿sí? Todas pueden desprenderse quizás del amor, ¿no es cierto? Todos esos atributos que ustedes han mencionado, es posible que pudieran desprenderse del amor, pero yo voy a hablar de 3, y de características similares en los 3. Creo que el principal atributo de Dios es el amor. La Biblia dice que Dios es amor. La Biblia no dice que Dios está formado de amor. No dice que su esencia es el amor. Dice que Él es amor. Su carácter es amor. La personificación de Él es el amor. El amor está personificado en Dios. Dios es amor.
Jeremías 31:3, quisiera que Jeremías 31:3 dice algo acerca del amor de Dios. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Y dice Dios, dice, ¿con amor qué? Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Cómo es el amor de Dios? Eterno. El amor de Dios nunca deja de ser. Si Dios es eterno y Él es amor, entonces el amor de Dios es eterno, no se acaba, no se extingue. El amor de Dios no depende de quién seas tú. El amor de Dios no depende de si eres bueno o eres malo, si tienes dinero o no tienes dinero, si eres joven o eres viejo, si eres mujer o eres hombre. El amor de Dios es eterno. No hay nada que tú hagas que el amor de Dios se extinga. Y yo le doy gloria a Dios por eso, porque el amor de Dios es eterno. Ahora vamos a hablar de otro atributo de Dios. Sí, la eternidad del amor es un atributo de Él. Es un atributo de esa característica. La misericordia. Algunos de nosotros creemos y pensamos que la misericordia de Dios tiene un límite. Pero hay muchos salmos que hablan de la misericordia de Dios. Tenemos, por ejemplo, el Salmo 136. Salmo 136. Dice lo siguiente. Voy a leer nada más los dos primeros, dos de en medio y los dos últimos. A lo mejor tú tienes duda y crees que la misericordia de Dios tiene un límite. Dicen los primeros dos versículos, dice, alabad a Jehová, porque Él es ¿qué? Bueno, porque ¿cuánto tiempo dura su misericordia? Para siempre es su misericordia. Y el 2 dice, alabad al Dios de los dioses, ¿por qué? Porque para siempre es su misericordia. Este tiene 26 versículos, la mitad de 26 es 13. Entonces voy a leer el versículo 12. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. El 13, al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. Y los últimos dos versículos, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. No considero y no creo que en un salmo y en otras partes de los salmos se mencione que la misericordia de Dios es para siempre. El amor de Dios es eterno. La misericordia de Dios, ¿cómo es? Eterna también. Y por último, quiero hablar de esta característica de Dios que nadie mencionó. La fidelidad de Dios. Y leímos el Salmo 117.
que solo tiene 2 versículos y que me dicen que también es la lectura del estudio de esta semana. Salmo 117, no sabía. No quiero que piensen ustedes que vengo a repetir la escuela sabática. No fue la escuela sabática, fue la introducción. Entonces es una afortunada diosidencia, una coincidencia. Bien, dice el Salmo 117, dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Dice, por 2 cosas, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, que ya vimos que es para siempre, y dice, y la fidelidad de Jehová es como para siempre. Gloria a Dios, porque el Señor es fiel para siempre. Su fidelidad es para siempre, no se agota. Bien, ¿qué es la fidelidad? ¿Qué es la fidelidad? Lealtad es un sinónimo de fidelidad. ¿Qué otra cosa puede ser la fidelidad? Si yo les hago una pregunta en forma diferente, ¿qué es la infidelidad? No respetar acuerdos, romper promesas es ser infiel, ¿no es cierto? Romper un pacto es símbolo de... ¿sí? Entonces, ¿están de acuerdo que la fidelidad muchas veces tiene que ver con un pacto? Con una promesa, ¿sí? Fíjense bien que estamos utilizando 2 palabras, pacto y promesa. Cuando tú haces una promesa y no la cumples, ¿sí? Estás rompiendo, no hay fidelidad, no hay confianza en lo que haces, ¿sí? Cuando firmas un pacto, un contrato y no cumples las cláusulas, igual estás rompiendo, ¿no es cierto? Entonces la fidelidad tiene que ver con eso. Estaba pensando cuando nosotros nos casamos, cuando nosotros casamos, hacemos promesas, ¿no es cierto? No hacemos pactos. Por ejemplo, no decimos, si tú me eres infiel, entonces yo también te soy infiel. ¿Están de acuerdo que así no es? Es la cosa como dice, prometo serte fiel para siempre, en la abundancia y en la pobreza. ¿No es cierto? Pero no es un pacto de si tú me fallas, yo te fallo. Si tú me mientes, yo te miento. Si tú me maltratas, yo te maltrato. No es así. Son promesas, ¿no es cierto? Estaba pensando en el matrimonio. Bien. Dios tiene pactos. Dios hace pactos con sus hijos. Ha hecho pactos específicos con personajes específicos en la Biblia. Y les voy a decir una cosa, hay 2 tipos de pactos que hace Dios. Uno son pactos unilaterales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Conocen los pactos unilaterales de Dios? ¿No saben de algún pacto unilateral de Dios? No puedo creerlo. Pero Dios tiene pactos unilaterales, pero Él les llama pactos. No entiendo por qué les llama pactos, pero son pactos. Vamos a analizar algunos pactos unilaterales de Dios y después les vamos a llamar de otra manera, ¿sí? Vamos primero a Génesis 9, del 9 al 11. Génesis 9, del 9 al 11.
¿Estamos listos? Dice lo siguiente. Dice, fíjense bien, dice, he aquí yo establezco, dice, mi pacto con vosotros. Y nosotros pensamos que en un pacto es entre tú y yo, ¿no? Por lo menos 2 personas en un pacto, pueden ser 3, 4, 5, 6. Pero aquí dice Dios, dice, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros, dice, y con vuestros descendientes después de vosotros. Dice, y con todo ser viviente que está en vosotros, que está con vosotros, con las aves, con animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Es un pacto fuerte, es un pacto con los que viven en ese tiempo, con todos sus descendientes y con los animales de la tierra. ¿Cuáles animales? Todos los que salieron del arca hasta el momento del pacto, ¿no es cierto? Y ahí viene el pacto. El pacto dice, estableceré mi pacto con vosotros, dice, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto. Bueno, es hasta el 11, pero vamos, esa es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que están con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Dice, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Este es un pacto, así lo llama Dios, ¿no es cierto? Estableció un pacto con los hombres, su descendencia y los animales. ¿En qué consiste el pacto? Dios dice, ya no voy a destruir nunca la tierra por medio de un diluvio. Y, ¿perdón? Sí, señorita. Sí, señorita. Hay una niña sumamente inteligente aquí en el grupo. Y dice, como señal de que voy a cumplir el pacto, voy a poner mi arco sobre las nubes. ¿Ok? ¿Les parece bonito el pacto? ¿Qué tienes que hacer tú en este pacto? ¿Qué tienes que hacer en este pacto tú? Es un pacto, y es un pacto de un solo lado. Yo te ofrezco a ti y a todos los animales que jamás los voy a destruir. ¿Qué tienes que hacer tú? Tienes que portarte bien. No hay ninguna condición. Esta promesa de Dios se ofrece para los malos y para los buenos, para los animales salvajes y para los domésticos. Tú no tienes que hacer nada para que este pacto se cumpla, ¿sí? Pero la Biblia dice que es un pacto, y es un pacto como unilateral. Yo te voy a decir una cosa. Hubo un diluvio de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ha habido otro diluvio? Hay tormentas grandes, ¿no es cierto? En nuestro país hay sequías en un lado y en otros lados hay tormentas, hay lluvias tremendas. ¿Va a haber un diluvio otra vez en la tierra? ¿Por qué? De fuego, dijo la niña, pero de agua no. ¿Ok? Entonces, ¿están de acuerdo que hay pactos unilaterales en el que tú no tienes que hacer nada? ¿Sí? Es un pacto, fíjense bien, este es un pacto, y este pacto no depende de nada, y es un pacto, digamos, que es eterno. Mientras la tierra dure, no va a ser destruida por un diluvio. ¿Por qué? Porque el Señor ofreció ese pacto
en el que tú no tienes que hacer nada. ¿Sí? Bien. No, yo estoy hablando de este pacto. Tú no tienes que hacer nada para que no llueva y la tierra sea destruida por un diluvio. Tú puedes ser el más malo del mundo y puedes infringir la ley de Dios y burlarte de él y no va a haber un diluvio. ¿Por qué? Es un pacto unilateral. Vamos a analizar otro pacto unilateral. Vamos a leer Génesis 15, 18. Dice lo siguiente, ¿ya lo tenemos? Dice así, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufratas, la tierra de los ceneseos, los ceneos, los eneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Entonces Jehová está haciendo un pacto ¿con quién? Con Abraham. Y dice que le va a dar la tierra de muchas gentes. Y le dice, te voy a dar esto si tú haces esto. No hay nada. Es un pacto de Abraham y es un pacto unilateral. No depende de que Abraham sea bueno o malo, o de que obedezca o desobedezca. Es un pacto que Dios hace a Abraham y nada más le dice, yo te voy a dar todas esas tierras. Tú no tienes que hacer nada, yo te las voy a dar. Pero dice la Biblia que es un pacto unilateral. Yo te ofrezco cosas y tú no tienes que hacer nada para que yo te dé esas cosas. Tú puedes ser malo, es Abraham, es Abraham. Puedes decir mentiras y decir que tu esposa es tu hermana. No importa que hagas eso, yo voy a cumplir el pacto. ¿Sí me están cachando? Tú puedes hacer, no importa qué hagas, yo voy a cumplir lo que te dije. Es un pacto unilateral. ¿Quieren oír otro pacto? Solo de un lado. Vamos a ver Génesis 15, 18. Ah, no, ese fue el que leímos, ¿verdad? 28, 15, perdón. 28, 15. Escuchen este qué hermoso es. Es algo que le dice Dios a Jacob. Dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Es una de las promesas de los pactos más hermosos de Dios. Dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traer esta tierra. Dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Y qué tenía que hacer Jacob para esto? Nada. No hay ninguna condición. Es un ofrecimiento de Dios, es un pacto unilateral. Nosotros a veces somos como Jacob. Dios le ofreció esto sin condiciones. Ya he hablado de esto aquí en esta congregación. ¿Sí? No es el tema, es un pacto unilateral, no lo voy a tocar, pero es un pacto. ¿Están de acuerdo? Se le ofrece eso y no hay ninguna condición. Es un pacto unilateral. Ok, ya vimos tres cosas en el Antiguo Testamento que se llaman pactos, pero que no tienen que ver con que tú hagas esto. Yo quiero decirles algo que considero importante. Cuando un pacto de Dios es unilateral, cuando lo hace sin que tú tengas que hacer nada,
podemos cambiarle el nombre y decirle promesa. ¿Están de acuerdo? Y vamos a repasar los 3 pactos que vimos. Y yo les voy a decir, Dios prometió que no iba a haber otro diluvio, ¿sí o no? Y lo va a cumplir. Dios le prometió a Abraham que iba a poseer toda la tierra de esas gentes, ¿sí? Y la poseyó, ¿sí? El pacto unilateral de Dios es que una promesa. ¿Están de acuerdo? A Jacob Dios le dice, yo te voy a traer, y es una promesa que se da en un ambiente totalmente negativo para Jacob. Jacob acaba de engañar a su padre, ¿sí? Él tiene la primogenitura hoy y tiene que huir porque su hermano dice que lo va a matar. Y él está angustiado, ¿sí? Porque es un pecador, porque todo lo hizo mal. Y en esa noche él tiene un sueño y ve una escalera que une el cielo con la tierra. Y esta promesa se le da. Se le dice, no te preocupes, yo te voy a acompañar hasta que tú regreses. Y no te voy a abandonar hasta que eso suceda. A pesar de cómo estás saliendo de aquí, yo te voy a acompañar. Esa promesa, ese pacto se cumplió. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Dios, la fidelidad de Dios, ¿cómo es? Eterna. Dios es fiel siempre. Cuando Dios te hace una promesa, Él la cumple. Cuando es un pacto unilateral, no importa quién seas tú, ni cómo te portes, Él va a cumplir su promesa. ¿Sí? Entonces Dios cuando hace una promesa, la cumple. Miren, para ejemplificar esto, vamos a leer una promesa de Dios bonita para un hombre. Y vamos a leer 2 de Samuel 7, del 1 al 17. Dice lo siguiente, fíjense bien, qué bonito relato. Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, dijo el rey al profeta Natán, este rey es David, y le dijo al profeta Natán, mira, ahora yo habito en una casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. David era noble y dijo, yo estoy en una buena vivienda, en una buena casa, y el arca de mi Dios está entre cortinas. Exactamente, o sea, no es posible que yo tenga una vivienda mejor que el arca de Dios. No es posible. Y les voy a decir una cosa, Natán era un profeta y le dice, y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y a veces los profetas de Dios se equivocan. A veces tú puedes tener buenas intenciones y no es el plan de Dios. Y aquí dice lo siguiente, dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, y le dijo así Dios a Natán, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino he andado en tienda y en tabernáculo. Y todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Como que dice Dios, yo no estoy pidiendo eso, ni lo he pedido. Y dice lo siguiente,
Ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de las grandes que hay en la tierra. Además, dice, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Dice, y a ti daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y dice aquí, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dice, yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y dice el 15, pero mi misericordia no se apartará de él como se apartó de Saúl, al cual quitaré de delante de ti. Dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable, ¿cuánto? Eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Les voy a resumir lo que dijo Dios. Le dijo a Dios a David, tú no me vas a hacer una casa a mí. No lo he podido, no lo he pedido. Pero yo te prometo que tú y tu linaje van a reinar para siempre. Pero tú no me vas a hacer esa casa. Quien me va a hacer esa casa va a ser el hijo de tus entrañas. Uno de tus hijos me va a hacer la casa. Pero tú no te preocupes, tú vas a morir y tienes que estar seguro de que el reino y tu descendencia va a ser eterno. ¿Es esto un pacto? ¿Están de acuerdo que Dios le ofrece eso a David? Es uno, espérame, qué bueno que me quieres hacer una casa, yo lo agradezco mucho, pero no vas a ser tú quien me haga la casa. Pero no te preocupes, a pesar de que no te voy a dar ese privilegio, yo te voy a cuidar, te voy a proteger, y tienes que tener la seguridad de que tu linaje va a reinar para siempre. Es un pacto como unilateral con David, con su hijo. Es el capítulo 7 de Segunda de Samuel. Nada más quiero darles un dato interesante. Es en el 7 para 11, 4, ¿verdad? 4 capítulos adelante de esta promesa de Dios, David comete el terrible crimen de matar a Urías el heteo y quedarse con su esposa. Y nuevamente aparece Natán dándole un mensaje a David. Ustedes conocen esa historia, ¿no es cierto? Pero la promesa, el pacto unilateral de Dios era para David. Cuando Dios hace una promesa, la cumple, no importa quién seas tú. No importa si eres bueno o era malo. Y esa promesa se le hizo a David, al que cometió adulterio y al que cometió asesinato. ¿No es cierto? Pero ¿cómo son las promesas de Dios? Se cumplen porque ¿cómo es Dios? Dios es fiel. La fidelidad de Dios, ¿cómo es? Eterna, es para siempre. Y vamos a leer ahora el Salmo 89, del 20 al 37. Dice lo siguiente. Dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano, dice, estará ¿cuándo? Siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo,
Pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Dice, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Y escuchen esto, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces dice, castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Y escuchen lo siguiente, mas no quitaré de él mi misericordia. ¿Cómo es posible? No entiendo. Si los hijos se equivocan, van a ser castigados. Pero ¿qué pasa con la misericordia de Dios? Sigue ahí, porque la misericordia de Dios, ¿cómo es? Eterna. Nosotros relacionamos a veces el castigo con que Dios ya no tiene misericordia. Pero la Biblia es bien clara en este caso, porque el Señor es fiel a su promesa. Lo repito, dice, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, no falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Bendito sea Dios por todas las promesas que hace, por lo que sale de su boca, porque todo lo que sale de su boca es verdad y se va a cumplir, porque la fidelidad de Dios es eterna. No depende de quién seas tú, no depende de que su hijo se equivoque. Su hijo va a ser castigado, sus hijos van a ser castigados, pero la misericordia de Dios no se aparta. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy tú puedes equivocarte, puedes apartarte del camino y vas a sufrir consecuencias, la disciplina de Dios, pero su misericordia sigue ahí, porque es como eterna. Cuando tú te equivocas y Dios te disciplina, hay varias cosas que aparecen ahí. La disciplina que aplica Dios es por amor. Y la disciplina que aplica Dios siempre tiene un propósito redentor. Es decir, cuando Dios te disciplina es porque Él quiere rescatarte. Esa es la misericordia de Dios, que es eterna, y su fidelidad también. Bien, Salmo 89, 20 al 37. Sigue diciendo, una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. ¿Por qué? Porque la palabra salió de la boca de Dios, y la fidelidad de Dios es eterna. No importa quién sea David, no importa quién sean sus hijos y qué hagan, la misericordia de Dios es como eterna. Y la misericordia no necesariamente tiene que ver con el castigo y la disciplina. ¿No es cierto? Hay castigo, hay disciplina, y la misericordia sigue presente porque es eterna. Y miren, vamos a leer Jeremías 33, 20 a 21. Jeremías 33, 20 al 21. Dice, es con respecto a esta promesa de David. Dice, si pudieres invalidar mi pacto, dice, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podría también invalidarse mi pacto con mi siervo David,
para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Es decir, si Dios rompiera su pacto, ese pacto que tiene diariamente y que a veces no percibimos, de que el sol salga y la luna salga, ¿sí?, que nos alumbre, que nos caliente, ese es un pacto de Dios diario, no depende de ti, pero es un pacto de Dios con la humanidad, unilateral. Dice, cuando yo suspenda eso, entonces también podré suspender, como que dice Dios, así como el sol sale, y yo les prometí a ustedes lumbreras desde el Génesis, si yo ya le dije a mi hijo David que su descendencia va a reinar para siempre, así va a ser. Yo no rompo mis pactos. ¿Por qué? Porque mi fidelidad es para siempre. Bien, vamos rápidamente a pasar a los pactos bilaterales. Pero ya dijimos, cuando un pacto es unilateral, ¿en qué se convierte? ¿En una qué? En una promesa. ¿Y Dios qué hace con sus promesas? Las cumple. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque su fidelidad es para siempre. Dios cumple sus promesas. Ahora vamos a ver los pactos bilaterales. Vamos a ver el Antiguo Testamento. Y vamos a ver, son tres muy bonitos, que a mí me gustan mucho. El primero tiene que ver con el sábado. ¿Sí? Vamos a analizar este pacto. Es en Isaías 58. Isaías 58. No les digo hasta que yo lo encuentre. Isaías 58, ¿sí? Los versículos 13 y 14. Escuchen este pacto. Dice aquí, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, y viene la palabra, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, como dice aquí, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿En qué consiste el pacto? Es si tú respetas el día sábado, dice, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. ¿Sí? Pero la condición para que eso suceda es que tú respetes el día del Señor, ¿no es cierto? Si no lo respetas, no se cumple la parte del pacto. Tú tienes que hacer algo para que Dios haga su parte. ¿Sí? Escuchen bien lo que les voy a decir. Cuando tú cumples este pacto y tú respetas el día sábado, entonces la parte del Señor, ¿qué se vuelve? Es un pacto. Tú cumples y entonces yo tengo que hacer algo. Pero cuando tú cumples, ¿en qué se convierte lo que tengo que hacer yo? En una promesa de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Si tú cumples, si tú retraes tu pie del sábado de hacer tu voluntad y no hablas tus palabras, entonces yo te elevaré a las alturas de los cielos, ¿sí? Y trae su sello, su firma, porque mi boca lo ha hablado. Y yo, mi fidelidad, ¿cómo es? Para siempre. Si tú cumples, yo cumplo. Cuando tú cumples un tipo de este pacto, entonces la parte de Dios se convierte ¿en qué? En una promesa. ¿No es cierto? Nosotros a veces no vivimos los pactos de Dios porque no cumplimos nuestra parte. Pero tenemos un Dios cuya fidelidad es eterna. Y cuando nosotros cumplimos nuestra parte, la parte de Dios se convierte en promesa y Él es fiel y te lo va a cumplir. Esta es la del sábado. Ahora vamos con otra. Nada más voy a decir la cita y ya van a saber de qué se trata. Malaquías 3, del 8 al 10.
Malaquías es el último libro, ¿verdad? Malaquías 3, del Antiguo Testamento, 3, del 8 al 10. Dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y dice, traer todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta cuándo? Hasta que sobreabunde. Es un pacto bilateral. Tú traes todos los diezmos al alfolí y entonces yo hago mi parte. Y la parte del pacto de Dios se vuelve una promesa maravillosa. Si tú traes todos los diezmos, entonces yo abro las ventanas del cielo y te doy bendición hasta que se desparrame. Es una promesa del Señor si tú haces tu parte. ¿Qué necesitamos hacer para que eso se cumpla en nuestra vida? ¿Cuál era la primera bilateral? Era, ¿sí qué? El sábado. Si tú respetas el sábado, Dios promete llevarte a las alturas, deleitarte en Jehová y llevarte a las alturas. Si tú das tus diezmos y tus ofrendas, Dios promete darte bendición hasta que sobreabunde. Y vamos con otra. Esta está en Isaías 1, del 15 al 20, tiene que ver con el perdón de los pecados. Quisiera decir la palabra, no está tan agradable. Fíjense bien, en estos pactos que hemos tenido, está implícito algo, es, si tú respetas el sábado, yo te llevo a las alturas del cielo, te deleitarás en Jehová y te llevo a las alturas del cielo. Y está implícito, si no lo respetas, pues no te vas a deleitar en Dios y a lo mejor no te voy a llevar allá. Si tú das los diezmos y las ofrendas, yo voy a abrir las ventanas del cielo y te voy a dar bendición. Si no los das, eso no va a suceder. Ahora escuchen esta, Isaías 1 del 15 al 20, dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Porque llenas están de sangre vuestras manos. Y luego dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda. Fíjense bien, todo eso, Dios les dice a la gente, no voy a oír tus oraciones porque tus manos están llenas de sangre. Y dice, ¿quieres que te oiga? Lava tus manos y haz obras buenas. Pero ¿saben una cosa? Dios sabe que no podemos porque somos malos. Dios lo sabe. Y entonces viene un versículo maravilloso. Dice, como que Dios nos dice, miren, tienen que hacer ustedes esto. Y luego dice, bueno, no se preocupen. Dice, venid luego. Otras versiones dicen, ok, venga, quizás lo leemos en otras versiones, pero dice lo siguiente. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y escuchen, las cuentas no es cuánto has sido malo, ¿sí? Y cuánto me debes por tu maldad. Yo voy a hacer que pagues por tu maldad. Esas no son las cuentas que quiere hacer Dios. Escuchen las cuentas que quieren a Dios. Dice Dios, vengan, acérquense a mí, dice, y hagamos cuentas, dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuál es la condición? Vengan a mí, nada más vengan a mí, y yo los voy a limpiar. Pero fíjense bien lo que dice después. Dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra.
Dice, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Y luego trae la firma de Dios. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y les voy a decir, este es un pacto que sí trae consecuencias si tú no haces lo que Dios dice. ¿Sí? Si tú te acercas a Dios, Él puede limpiarte y lavarte de cualquier inmundicia. ¿Sí? Pero si tú no acercas a Dios, dice, entonces vas a ser consumido por espada. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y todas las promesas de Dios, ¿cómo son? Fieles. Porque la fidelidad es para siempre, ¿ok? Entonces, ¿qué les pareció esta? Esta está muy bonita, pero también muy fea si no haces, ¿no? Las otras como que está implícito, pero esta sí dice claramente, si tú no te acercas a mí, entonces vas a morir a espada. Finalmente solo en Dios está la vida, nada más en Él. Él es la fuente de la vida. Si tú te alejas de Dios, tu destino es la muerte, irremediablemente. Solo en Él hay vida eterna, en nadie más. Bien, vamos a terminar, vamos a acelerar. Entonces, hay un pacto bilateral para el sábado, hay un pacto bilateral para diezmos y ofrendas y hay un pacto bilateral para lavar los pecados. Vamos a ver rápidamente las promesas del Nuevo Testamento. Las promesas que son pactos unilaterales de Dios. ¿Están de acuerdo? Eso es una promesa. Rápidamente, Juan 14 del 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, fíjense bien, en ese momento en que Cristo estaba en la tierra, ya estaba tu casa en el cielo. Dice, en la casa de mi Padre, hoy dice, muchas moradas hoy. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice, y si me fuere, Él se fue. Dice, y si me fuere, Él se fue. Dice, y si me fuere y os preparé lugar, dice, vendré otra vez, regresaré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una promesa unilateral. El regreso de Jesús es una promesa. Él va a venir porque lo ha prometido. ¿Sí? Vamos con otra promesa. Mateo 28:20. Dice lo siguiente. Mateo 28:20. Dice desde el 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí dice que yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días. La presencia permanente de Jesús es una promesa. Ojalá que nosotros diariamente, en cualquier circunstancia, podamos sentir la presencia de Jesús, ya sea que estemos bien o que estemos en un horno de fuego. Dios promete acompañarnos ¿cuándo? Siempre, todos los días, te vaya bien o te vaya mal, la compañía de Él es ofrecida y no hay riqueza mayor en el mundo que la compañía de Jesús en nuestras vidas en cualquier circunstancia. Bien, ahora vamos con, estas son promesas de Dios. Ahora vamos a ver pactos en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver el primero que está en Mateo 11 del 28 al 30. Mateo 11 del 28 al 30. Dice lo siguiente. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, si tú estás cansado y agobiado, que ve a Jesús. Y si tú vas a Jesús, Él ofrece aliviar tu carga.
les gustó este pacto, pero tú no puedes aliviar tu carga si no vas a Jesús. Bien, es un pacto bilateral, ¿verdad? Luego vamos con Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 dice lo siguiente. Dice, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Pero solo si confiesas tu pecado, si no lo confiesas y lo mantienes oculto, no puedes ser limpiado de toda maldad. Vamos con el último, y ese está en Juan 3:14. El Evangelio según San Juan en el capítulo 14. Juan 3 en el versículo 14. Dice lo siguiente, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y dice aquí el pacto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No quieres perderte? ¿Quieres tener vida eterna? Tienes que creer en Jesús. Y miren lo que sigue diciendo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, y esta es la condenación. Escuchen cuál es la condenación. Dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces el pacto dice así, el que cree en mí, ¿qué dice? Dice, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para finalizar hay una promesa de Dios. Es una promesa maravillosa. Dice lo siguiente, Jeremías 31, del 31 al 35. Dice así, escuchen bien, porque este es un pacto unilateral, es decir, es una promesa de Dios. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y da las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Que Dios nos permita vivir esta última promesa. Que Dios grabe en nuestras mentes y en su corazón su ley, sus mandamientos. Que no sea algo externo, sino que sea
algo interno, para que nosotros, como dice aquí, dice, daré mi ley en su mente y la escribí en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Que podamos vivir y palpar cada una de los pactos unilaterales de Dios, que son sus promesas. Y que cuando tengamos a la vista un pacto bilateral, podamos hacer lo que nos toca a nosotros para que la parte de Dios se convierta también en una promesa. Porque Dios, la fidelidad de Dios es para siempre. Y cuando tú tienes una promesa de Dios, se va a cumplir porque Él es fiel. Que Jehová bendiga su palabra.